Muy buenas a todos y una cálida bienvenida a Punto de Conocimiento. Hoy nos traemos entre manos una obra tela. Vamos a adentrarnos en uno de los textos más famosos, densos y, seamos sinceros, más influyentes de toda la historia económica. Hablamos de un libro que, independientemente de la postura económica que se defienda, ha moldeado por completo el debate del mundo moderno. Es un auténtico placer guiaros en el análisis de hoy, El Capital tomo 1 de Karl Marx. Nuestro objetivo aquí es súper claro. Vamos a coger este mastodóntico tratado del siglo XIX, que a veces impone muchísimo respeto, y lo vamos a transformar en un resumen accesible, totalmente imparcial y directo al grano. Desgranaremos las ideas exactamente tal y como se presentan en el texto original. Así que, vamos al lío. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el contexto histórico. Segundo, entraremos de lleno en el argumento principal. Tercero, desglosaremos los conceptos clave. Cuarto, sacaremos la conclusión final. Y quinto, la despedida del canal. La promesa es sencilla, convertir lo complejo en algo súper fácil de seguir. Empezamos con la sección 1, contexto histórico y relevancia. A ver, para entender bien esta tremenda obra, publicada por primera vez allá por 1867, hay que tener claro su objetivo. El autor quería descubrir la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Un pequeño apunte, tardó muchísimo en escribirlo, en parte por unos problemas de salud bastante persistentes. Y fijaos, el texto usa a Inglaterra como su gran caso de estudio. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces Inglaterra era como el laboratorio perfecto, el hogar clásico del capitalismo. Y aquí hay un detalle interesantísimo. El libro lanza una advertencia directa a los lectores alemanes de la época citando a Horacio, de te fabula narratur, que significa a ti se refiere la historia. Básicamente subraya que esto tiene un impacto global. El argumento defiende que estas leyes de producción se imponen con necesidad férrea y que los países más industrializados solo actúan como un espejo del futuro que les espera a los menos desarrollados. Pasamos a la sección 2, el argumento principal. El propio libro admite en su prólogo que, los primeros pasos en cualquier ciencia cuestan lo suyo. Y usa una analogía fantástica. Pensadlo, un biólogo tiene su microscopio, ¿verdad? Un químico tiene sus probetas. Pero claro, para estudiar las formas económicas no existen esas herramientas físicas. La única herramienta válida es nuestra capacidad de abstracción. Hay que usar la mente para aislar lo que el texto llama la célula económica de la sociedad. ¿Y cuál es esa célula fundamental? Pues la mercancía. El kit de la cuestión aquí es entender su doble cara. Por un lado, tiene un valor de uso, es decir, sirve para satisfacer una necesidad, como un abrigo nos protege del frío, pero por otro lado tiene un valor de cambio, o sea, se puede intercambiar en el mercado por otras cosas. El texto rastrea paso a paso cómo esta pequeña célula sostiene todo el sistema económico. Y esto nos lleva de cabeza a la famosa fórmula general del capital. La mecánica es simple. Empezamos con dinero, compramos una mercancía y luego la vendemos por lo que llama dinero prima, es decir, una cantidad mayor de dinero. Comprar para vender más caro, sin más. Pero surge la gran pregunta del libro. Si en teoría las mercancías se intercambian por su valor real en el mercado, ¿de dónde sale mágicamente ese dinero extra al final? ¿De dónde brota la ganancia? La gran respuesta que da la obra es el concepto de plusvalía. A ver si me explico. Según el argumento, el capitalista no compra directamente el trabajo, sino la fuerza de trabajo por un tiempo determinado, pagando lo justo para mantener a esa persona viva y en condiciones de trabajar. Pero resulta que el trabajador es capaz de producir muchísimo más valor durante su jornada del que cuesta su propio mantenimiento. Ese valor excedente, que no se remunera, es la plusvalía, y es exactamente lo que convierte al dinero en capital. Vamos con la sección 3, conceptos y estructura clave. Vale, teniendo clara la plusvalía para entender de verdad cómo se genera, el autor nos pide abandonar el ruidoso mercado de iguales y bajar al taller oculto de la producción. Aquí es donde el libro estructura sus capítulos más técnicos. Analiza cómo se organiza la producción cooperando, cómo se fragmentan las tareas dividiendo el trabajo y cómo la maquinaria revoluciona la gran industria. Todo esto persigue un único fin bajo esta teoría: maximizar la creación de plusvalía. Para maximizarla, el texto nos habla de dos vías principales. Primero, la plusvalía absoluta. Esto consiste, básicamente, en alargar la jornada de trabajo al máximo límite físico que aguante el cuerpo humano. Y luego está la plusvalía relativa, que es mucho más sofisticada. Consiste en aumentar la productividad mediante tecnología y máquinas. Al abaratar el coste de vida, se reduce el tiempo que el trabajador necesita para generar lo equivalente a su sueldo, dejando así muchísimo más tiempo de trabajo excedente para el capitalista. Fijaos en las palabras que se usan para describir esto porque son pura literatura. El autor describe el capital acumulado como trabajo muerto, que a modo de vampiro solo puede cobrar vida absorbiendo el trabajo vivo del obrero.
Es una imagen potentísima, diseñada a propósito para ilustrar el agotamiento extremo que documentaban los informes de las fábricas inglesas de aquel momento. Pero ojo, hay un matiz en el prólogo que es indispensable para mantener nuestro análisis totalmente imparcial. El texto subraya que no va de juzgar moralmente a nadie. Aquí, las personas son simples personificaciones de categorías económicas. El capitalista es el capital hecho persona y el obrero es la fuerza de trabajo. No es que haya individuos intrínsecamente malvados, sino que todos están arrastrados por las implacables leyes de la libre competencia. Llegamos a la sección 4. Conclusión y mensaje final. Entonces, si todos somos engranajes en este inmenso sistema impulsado por la competencia, ¿hacia dónde va todo esto? La tesis final de la obra es que el capitalismo no es una forma definitiva ni el estado final de la sociedad. Al contrario, lo enfoca como un proceso histórico y natural. Al igual que los sistemas anteriores nacieron y cayeron, el argumento central defiende que el capitalismo es una fase transitoria, con leyes internas que dictan su propia evolución y eventual transformación. Así que el punto crucial que dejamos sobre la mesa es este. ¿Cuál es la huella histórica real de todo este análisis? Porque pensemos lo que pensemos sobre sus conclusiones, conceptos como la plusvalía, la mercantilización o el valor siguen siendo ineludibles. Incluso ahora, en pleno siglo XXI, siguen encendiendo intensos debates globales sobre la estructura misma de nuestro mundo económico. Es fascinante. Y para terminar, sección 5, despedida del canal. Menudo recorrido hemos hecho. Ha sido denso, pero inmensamente revelador. Para seguir apoyando este tipo de aprendizaje enfocado, suscribiros a Punto de Conocimiento es clave. Compartir este material nos ayuda muchísimo a crecer y, por supuesto, id directos a los comentarios. Es el espacio ideal para debatir, dejar reflexiones o aportar nuevas perspectivas sobre la teoría que hemos desglosado hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y dedicar vuestro tiempo a aprender hoy con nosotros. Como siempre demostramos aquí, los textos históricos, por muy imponentes que parezcan, siempre se pueden conquistar con un buen resumen estructurado. Seguid explorando, mantened viva esa curiosidad y nos vemos muy pronto en Punto de Conocimiento. ¡Hasta la próxima!